Entrenamiento del 25 de marzo del 2024. Este fue un día que también pude entrenar en dos jornadas, en la mañana y en la noche. Este es un entrenamiento alrededor de las 5:15 de la mañana y en la tarde todavía no se ponía el sol, así que fue un buen día donde pude escapar un poco más temprano de todas las obligaciones. Y comienzo en realidad con ese pseudo skipping inicial saltado y después un una aceleración de paso largo. En el fondo la idea es dar cada paso lo más largo posible. Volviendo con este ejercicio de pliometría que consiste en saltar con mucho control de pierna en pierna en un sentido diagonal, para después hacer 5 saltos frontales por lado. Me alejo un poco para no morir atropellado, porque la mayoría de lo que corro lo hago en la calle. Y hoy estoy haciendo un recorrido un poco más corto. Estoy de nuevo haciendo esa aceleración de paso largo. La idea es dar el paso cada vez más largo que uno pueda dar sin perder aceleración, digamos. Y este día, la distancia de esto yo me imagino que deben ser unos 30 metros, 40 metros quizá, no más que eso. Entre 20 y 40 metros, ese es mi aprox. Todavía no me he dado el tiempo de medirlo. Y ahí estoy haciendo nuevamente este salto pliométrico de control. Entonces lo que eso hace es trabajar el componente elástico en la desaceleración, pero no te trabaja el componente elástico de rebote como trabaja este otro ejercicio. Y en realidad simplemente quise hacer este calentamiento rápido porque el foco de este día para mí era poder hacer trabajo de velocidad. Tenía poco tiempo y quería trabajar velocidad pura, principalmente en realidad aceleración. Así que hice 2 series de lo anterior. Ahora estoy haciendo este skipping con patada frontal, que lo uso harto. Y ahí estoy haciendo un skipping a una pierna. Es un poco de coordinación. Skipping a una pierna con la otra. Descansando un poco porque en realidad cansa más de lo que uno piensa a veces esto. Especialmente si uno hace para un lado una cosa y para el otro lado la otra. En el fondo no hay descanso entre ambos ejercicios. Así que me tomé un segundito allá. Y ahora estoy haciendo una variación del Euroskipping, que este es diagonal, pero continuo. Sin descanso, sin fases de control del salto. Y ese también cansa harto. Y ahí voy con el skipping frontal, con patada frontal. Ese me gusta harto porque estira dinámicamente los isquiotibiales y te obliga a activarlos mucho para poder empujar el suelo en el siguiente paso. Nuevamente skipping a una pierna, skipping a una pierna con la otra. Y la vuelta va a ser con el mismo skipping, o sea, el mismo pliometría saltada diagonal. Es bueno ir cambiando los ejes de movimiento porque obviamente la vida es dinámica y se requiere cambios de ejes de movimiento siempre. Lo he dicho varias veces, hay muy pocos deportes que realmente tengan algún grado de aceleración lineal continua. Hay veces que en deportes se requiere aceleración lineal continua, pero eventualmente siempre hay que hacer algún tipo de cambio de dirección. Es muy raro que se mantenga en esa dirección única. Y lo otro importante que he mencionado antes es que cuando uno quiere trabajar velocidad, es importante que cada repetición logre ser con el máximo de energía posible. No sirve trabajar velocidad muy cansado. Por eso yo hice este calentamiento medio rápido entre los saltos y activar bien. Y ahora me lanzo con la primera aceleración a máxima velocidad, a pesar de que no llegué demasiado rápido quizá.
No me sentí muy rápido ese día, me acuerdo, las primeras aceleraciones, pero eventualmente, caminando lento de vuelta, preocupándome de respirar, las siguientes aceleraciones fueron mucho mejores. Así que en realidad la constancia en esto y lo que hemos hablado anteriormente de la paciencia, de hacer algo mientras uno descansa, en este caso el caminar de vuelta, bien lento, es suficiente para que uno no sienta que simplemente está de pie haciendo nada. Porque en realidad hay que descansar un poco entre cada aceleración. Es importante que se recuperen los sistemas energéticos que se están usando. Entonces esa es la idea de tomarse la vuelta con mucha calma y preocuparse de respirar. Aquí voy con la siguiente. Estoy usando los clásicos zapatos que yo uso, que son tipo minimalista, porque todavía no me da para hacer esta fase de máxima aceleración descalzo. Y tengo mis dudas de cómo voy a ir manejando eso a largo plazo, a pesar de que estoy aprendiendo a correr largas distancias descalzo, sin zapatillas. Para las fases de máxima aceleración, tengo mis dudas de cuánto se va a adaptar el pie. Yo creo que eventualmente se me va a adaptar el pie para poder hacerlo. Sin embargo, no sé cuántas repeticiones voy a poder hacer, por ejemplo. ¿Cómo va a funcionar? Tengo que todavía determinar cuál va a ser la forma en que voy a enfrentar ese detalle. Pero por mientras uso estas que son unas Merrell, se llaman Vapor Glove, creo, si no me equivoco. Y son realmente como ponerse un calcetín de suela dura. Es sorprendente lo bien entalladas al pie que quedan. Incluso quedan ligeramente apretado el pie. A mí me gustaría que fuera un poquito más suelta, pero para quienes han hecho deporte, yo soy de los que prefería el zapato deportivo un poco más apretado que un poco más suelto. Y como estas son hiper delgadas, se siente muy bien el suelo. Así que por ese lado, por lo menos, yo creo que es una buena alternativa. Bueno, lo que quería aprovechar estos ratos, que en realidad el entrenamiento de hoy es simple, es esto. Simplemente correr, hacer un calentamiento y correr a máxima velocidad con un buen descanso de vuelta. Eso fue todo lo que hice en la mañana. Y estos entrenamientos, cuando son así, son cuando después en el día uno se siente más liviano. Es muy interesante hacer estos ejercicios de velocidad porque uno en el día después se siente liviano. Como no te cansas mucho tampoco, te... algo ocurre biomecánicamente, pero como que tu cuerpo está más reactivo. Lo recomiendo mucho como una forma de iniciar el día. Bueno, y lo que quería conversar o plantear, o mi idea de este video, es sobre un tema que me ha dado harta vuelta, que tiene que ver con encontrar la esencia de cada uno, la voz de cada uno, porque conversando, justo en esta semana salió harto el tema de qué quiere cada uno en su vida, cómo toma las decisiones, cómo se orienta, y si es que al final lo que está haciendo es lo que lo mueve o en realidad es algo distinto o algo que alguien más quiere que uno haga. Y eso requiere mucho análisis personal, mucha introspección, porque yo creo que todos tenemos dentro nuestro algo que nos dice a dónde queremos ir. Y eso, en términos más metafísicos, que es algo que explica muy bien Jordan Peterson, es aquello que nos atrae, aquello que nos mueve. Y eso que nos mueve es aquello que nos
interesa desde lo más profundo, porque no solamente se trata de algo que uno piensa, se trata de esta atracción de la mirada, de las acciones, al final es lo que uno hace. Y estuve discutiendo, de hecho, esta semana sobre la diferencia entre lo que alguien hace y lo que alguien piensa. Y hay mucha gente que en su historia interna, porque todos somos los héroes de nuestra propia historia, en su historia interna está constantemente justificando sus acciones en base a lo que está pasando, más allá de que la acción en sí no haya sido la que le hubiera gustado hacer. Por ejemplo, no sé, el lunes parto la dieta y llego al miércoles y ya la rompí. O me dije que iba a hacer deporte X cantidad de días y han pasado 3 días y dejé de hacerlo. O obviamente hay ejemplos mucho más complejos, como lo que se ha vivido en el mundo, por ejemplo, con los genocidios de los regímenes comunistas o fascistas, donde la experiencia de haber sido partícipe de esas matanzas y de esas situaciones de daño contra otros seres humanos termina siendo justificada. Bueno, ahora hago un pique en reversa, a veces para compensar un poquito es bueno. Termina siendo justificada esa acción internamente. Nosotros necesitamos justificar nuestras acciones post-hoc. De hecho, hay toda una teoría que plantea que la mayoría de nuestras acciones ocurren inconscientemente y son justificadas posteriormente. Y en general yo suscribo a eso porque esta teoría se basa en la aceptación de que el ser humano es un ser irracional, emocional y no racional lógico como actualmente se quiere plantear. Y por lo tanto, al ser irracional y emocional, requiere una explicación posterior a sí mismo para justificar en especial aquellas acciones que bajo la moralidad propia son definidas como contrarias a lo que uno en abstracto pensaba. Entonces hay libros muy buenos de esto, que creo que he hablado de uno que lo, lo tengo siempre ahí presente, que es Ordinary Men, o no tengo idea de la traducción en español, pero debe ser algo así como gente ordinaria o gente común. Y es la historia de un grupo de gente común y silvestre que termina matando judíos a balazos en la cabeza. Y cómo esa justificación, esa necesidad de justificación interna es tan fuerte que al final quienes no se salen realmente de este batallón 101 de la Policía de Reserva Alemana, quienes no se salen viven en base a cantidades de alcohol, que es lo único que los mantiene cuerdos no sé si cuerdos, pero les permite dormir en la noche. Ahora lo que estoy haciendo en el video, entre paréntesis, tiene que ver con cambios de direcciones y jugar un poquito. En realidad creo que muchas veces nos tomamos todas las cosas muy en serio. Y jugar un poquito al, al imaginar que uno está en una cancha y a cierto tipo de amagues que se pueden hacer y mezclarlo con una aceleración al final. Bueno, y pasando a un tema denso, entre paréntesis,
esta gente para dormir necesitaba cantidades y cantidades de alcohol, que en realidad no dormían, simplemente caían en un sopor alcohólico que te permite quizás ni siquiera soñar. Y yo creo que eso ocurre porque hay tal nivel de disonancia cognitiva interna, hay tal nivel de ruido interno, de pelea interna entre los distintos espíritus que uno lo posee, si uno quiere usar este lenguaje de Peterson, que el espíritu dominante se deja simplemente sobrepasar por estos otros espíritus de jolgorio, de violencia, de hedonismo, de cualquiera de estas emociones que dominan. Y eso es algo que, mientras yo lo leí, cuando lo leí en su momento, y empecé a pensar en cómo yo actuaba en mi vida y en qué estoy en este momento y dónde quiero llegar, me resonó mucho. Termino obviamente subiendo las escaleras al revés, como siempre. Me resonó mucho el tema de esa necesidad de ahogar la voz interior en alcohol, que entre paréntesis además es dañarse el cuerpo a propósito, porque no hay nadie que no sepa que tomando cantidades de alcohol y todos los días más encima se va a hacer daño. Eso es parte de esa lucha inconsciente de querer eliminar una parte de uno probablemente. Bueno, y en eso de tratar de eliminar una parte de uno, hay distintas formas de manifestar el mismo problema. No necesariamente tiene que ser con alcohol, hay distintas conductas autodestructivas como el comer de más, sabiendo que uno está subiendo de peso, comer cosas que uno sabe que no tiene que comer. Yo lo he mencionado más de una vez, pero nunca le he dicho a un paciente, yo de hecho nunca le digo a los pacientes qué comer. Lo que les digo es, ¿qué cree usted que no debería comer? Y todos saben que tienen que dejar la bebida de lado, que tienen que comer menos pan, que tienen que evitar la papa frita fuera del trabajo, la sopaipilla, etcétera, etcétera. Todos lo saben. Nadie nunca no ha sabido lo que tiene que dejar. Entonces eso es algo de una lucha interna no bien llevada. Bueno, y este es el entrenamiento de la tarde, que es un entrenamiento extremadamente cortito, simplemente para trabajar este pull-up a una mano que estoy haciendo y que empecé a preocuparme mucho de soltar la mano de apoyo, que es la que ven ahí, al bajar. Cosa de sobrecargar el brazo porque en realidad de a una mano sola todavía no puedo subir. Entonces estoy trabajando en excéntrico, sobrecargado ese brazo, tratando de controlar la bajada. Y lo hice sin calentar, sin nada, porque es parte de lo que les he mencionado, de que me hace mucho sentido que la mayoría de los animales en la naturaleza pueden pasar de 0 a 100 sin ninguna preparación. Y yo creo que nosotros también estamos hechos para eso, solamente que hemos perdido el rumbo en algún lado y por lo tanto tiene que ver con la alimentación, con la forma de entrenamiento, con la forma de vivir. Y estoy probando a ver si es que lo logro hacer. Quizás me lesione, quizás no, quizás estoy equivocado, vamos a ver. Y ahora estoy haciendo este ejercicio de extensión de rodillas con el tronco bien flectado que permite estirar los isquiotibiales y todo el componente posterior de las piernas. Como en la mañana hice piques, no quiero trabajarlo de forma cansadora, sino que estoy dándole un poquito de estímulo nomás para aprovechar el tiempo de descanso en realidad, para hacer algo que no me canse mucho en el tiempo de descanso. Por lo tanto decidí hacer esos
esas extensiones de isquiotibiales. Y ahora estoy tratando de decidirme a ver qué voy a hacer. Si es que hago otro ejercicio, no me acuerdo perfecto de eso que estaba en ese momento. Bueno, y sobre el tema de este impulso autodestructivo, necesariamente se va dando más en adultos que en jóvenes, a pesar de que en jóvenes también se da actualmente mucho por las redes sociales también, por la comparación que eso genera, pero eso es otro tema. Y obviamente uno no va a caer en ese impulso autodestructivo si es que está todos los días trabajando con un fin claro y de forma organizada hacia algo que quiere lograr. En la medida en que uno más pierde el tiempo, menos enfocado está, más probable es que uno caiga en esas conductas. Y yo me he dado cuenta muy fácilmente cuando tengo días en que pierdo largas horas en Instagram o en videos de YouTube o en cosas. Cuando no entro a ver un video específico porque estoy buscando algo, sino que cuando dejo que el algoritmo me lleve en su corriente, que tiende a ocurrirme que después de eso, cuando logro salir de las garras de este algoritmo, voy y me como algo que en realidad no tenía hambre y muchas veces después, no sé, duermo una siesta cuando en realidad tenía que hacer cosas o caigo en alguna otra situación que no debería. Y en cambio, cuando estoy en un día hiper ocupado, pero cada cosa que estoy haciendo tiene una finalidad, es algo que yo siento que me suma y va en un sentido claro con lo que yo quiero a largo plazo, ese día tiendo a caer muerto en la noche durmiendo sin ningún problema. Mis horas totales de uso de cualquier red social son mucho más bajas. Es mucho más fácil controlarme ese impulso loco de abrir el celular y abrir Instagram sin ni siquiera tener alguna razón para hacerlo. Lo logro controlar mucho mejor y eso es algo que estoy aprendiendo todavía. Si es que voy a abrir Instagram, siempre pienso antes de abrirlo, ¿tengo un propósito para esto? Y si no tengo un propósito, me obligo a no abrirlo, aunque a veces fallo, pero lo estoy haciendo cada vez más y cada vez mejor. Y eso me permite entrar con un propósito, hacer lo que tenía que hacer y cerrarlo. Entonces eso es ir encontrando el sentido de cada uno. Y eso es lo que quería dejarles en este video. Es cortito, los dos entrenamientos fueron cortos por sí solos, sumados dan unos 20 y tantos minutos. Y se puede entrenar así cortito. Así que atrévanse y encuentren qué es lo que les queda cómodo a ustedes.